Hoy vamos a conversar sobre el tema la revelación del misterio de Dios. Es un tema muy interesante, pero nos vamos a dar cuenta que en realidad no hay tal misterio. Es decir, sí hay un misterio. El misterio es un tema que vamos a estudiar por la eternidad. ¿Podemos entenderlo nosotros acá? Sí, podemos entender lo básico de este misterio, que por eso digo, no hay tal misterio. El misterio es en realidad entender a profundidad por qué Dios hizo lo que hizo para salvarnos. Y eso va a ser un tema de estudio por la eternidad, como vuelvo a repetir, pero ya hoy Dios nos da la revelación de su palabra para que nosotros podamos entender lo que necesitamos para mantenernos firmes en Jesús y así estar preparados para el reino de los cielos. Ahora vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para estudiar los versículos 26 y 27, que son los textos que vamos a considerar para nuestro estudio de este día, de Colosenses capítulo 1. Oremos. Querido Padre, queremos pedir sabiduría. Reconocemos que tu palabra tiene, podría decirlo así, esta paradoja en la que hay una gran profundidad que no podemos comprender a primera vista y al mismo tiempo se puede entender con sencillez lo que tú nos enseñas para la salvación. Así que ayúdanos para poder aferrarnos por fe a tu palabra mientras crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos permite avanzar en el conocimiento de este misterio. En el nombre de Jesús, amén. Primero que todo, quiero comenzar con esta definición de lo que en la Biblia significa misterio. Tristemente, a veces pensamos que misterio en la Biblia se refiere a cosas que están ocultas solo para tal vez un grupo selecto, y con eso de alguna manera estamos repitiendo el error de los gnosticistas que creían en el tiempo de Pablo y aún en nuestros tiempos, que creen y que creían que hay cosas que son tan místicas que no se pueden entender y que necesitamos justamente un misticismo para poder acceder a ellas. Una iniciación en algún rito, en alguna cosa, y nada más lejos de la realidad. Si lo podemos definir rápidamente, misterio en la Biblia se refiere a la revelación del plan de Dios. Nota que es curioso que use la palabra revelación para misterio, para definir misterio, pero en realidad en la Biblia el misterio tiene que ver con esto, con la revelación del plan de Dios, con explicar el plan de salvación. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vean lo que dice el verso 26 y 27, pero vamos a leer desde el verso 25 para darle contexto a toda la frase. Dice así, Colosenses capítulo 1, versos 25 al 27. De ella fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Así que aquí podemos ver cómo convive esta paradoja entre ser un misterio, pero ahora estar manifestado. Era un misterio para nuestros primeros padres, para Adán y Eva, cómo Dios iba a reconciliar al mundo. Era un misterio, pero aún a ellos, allá en Génesis capítulo 3, verso 15, les dio una revelación de cómo se cumpliría este misterio. ¿Noten lo que estoy diciendo? El misterio es en un mundo que se rebeló, en un mundo que pecó, ¿cómo Dios puede reconciliarnos? ¿Cómo Dios puede hacer esto si Él es santo y es justo y nosotros somos pecadores? Bueno, Génesis 3:15 habla de la enemistad que fue puesta entre la serpiente y la mujer, el pueblo de Dios, aquellos que se iban a mantener aferrados a Dios. Y justamente ahí se nos comienza a revelar el misterio.
la simiente, que es Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, sufriría en el proceso. Es más, la Biblia nos revela, nos lo enseña, que Cristo murió en el proceso de salvarnos, pero se levantó victorioso. Así que lo que vemos en todo el Antiguo Testamento es esta revelación progresiva de algo que iba a suceder en el futuro para ellos, en el pasado para nosotros, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y ahora, dice Pablo, se nos ha manifestado en Cristo. Claro, porque Cristo es la revelación del misterio. En Cristo está centrado el plan de salvación, porque como dije, si podemos definirlo de una manera directa y sencilla, simplificando, aunque yo sé que las simplificaciones hacen que no se vean todos los detalles, pero simplificando, el misterio del que habla la Biblia es la revelación del plan de salvación. Y esta revelación se encuentra en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús se conectan todos los puntos que hemos visto en todas las profecías del Antiguo Testamento. Y aquí es donde Pablo ya nos presenta esto de cómo él forma parte, Pablo, de este gran plan al ser un ministro de la palabra. Claro, esto no está diciendo de que él exclusivamente es el único que forma parte de este plan. No, lo que nos está diciendo es que todos, lo que vimos el día de ayer, podemos formar parte de esto al extender la palabra de Dios y comentar a otros, poder comunicar a otros el gran misterio de que Dios en Cristo nos ha reconciliado aun cuando éramos enemigos, éramos débiles, pecadores. Algo que estudiamos al principio de esta semana. Y noten lo que dice Pablo, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, porque todo está centrado en Jesús. Y esa parte es la que resulta impresionante de lo que Pablo está enseñando sobre el misterio. En otras partes de la Biblia se nos presenta un poco más sobre esto del misterio. Si vamos a Efesios capítulo 1 y capítulo 3, ahí Pablo aborda algunos otros aspectos y resumiendo eso, podríamos decir que ahí Pablo habla sobre cómo en Cristo, cuando llegue el cumplimiento de todo, todas las cosas son reunidas, reconciliadas, un tema que estamos estudiando esta semana. Y además se nos presenta la expansión del Evangelio porque el misterio, y ahí podríamos decir, llega a tal grado que los judíos deben ahora entender que Dios no tenía un pacto exclusivista, como si solamente los judíos pudieran ser salvos, sino que el Evangelio va a llegar a todas las personas, porque la redención obrada por el Mesías es para todas las personas. Es decir, el misterio que tiene que ver con Cristo como nuestro Salvador, que es el plan de salvación, nos dice que en Cristo se reúnen todas las cosas, se reconcilian todas las cosas y además todas las personas que aceptan el sacrificio de Cristo, independientemente de su origen étnico, son aceptadas en la gran familia de Dios. Por eso Pablo habla aquí de ser ministro de la iglesia. De ella fue hecho ministro, es el ministro de la iglesia. Y ahora la iglesia, el cuerpo de Cristo, congrega a todos los que son de la fe de Jesús, a todos los que creen en Cristo. Así que ahí están reunidos todos en un solo cuerpo, una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. Y eso era lo misterioso, es ¿cómo se va a lograr esto? La respuesta es porque Cristo derrotó al pecado en la cruz y a la muerte con su resurrección, es decir, con su vida, muerte y resurrección, Cristo logró la paz y la reconciliación con el universo y con cada uno que cree en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y todavía más, para terminar la reflexión de hoy, porque lo que nos dice este pasaje, que cuando ya lo leemos en Efesios, por ejemplo, leemos las cartas que son contemporáneas para el tiempo que Pablo le escribió, Filipenses, Efesios, Colosenses, o en el orden que está en la Biblia, Efesios, Filipenses y Colosenses, nos encontramos con que
cuando estamos en Cristo, porque es lo que dice aquí, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, cuando estamos en Cristo, ahora el cielo está unido a nosotros y nosotros al cielo. Hemos vuelto al hogar. Aunque estamos en este mundo contaminado por el pecado, ya podemos disfrutar de la realidad de una nueva comunión con el cielo. Y esto es lo que Pablo llama aquí esperanza de gloria, porque nos dice que qué maravilloso es vivir con esta confianza de que ya no estamos proscritos del cielo. En Cristo Jesús hemos sido adoptados nuevamente en la familia celestial. Y por Cristo Jesús, cuando Él vuelva por segunda vez, esta unión se volverá definitiva. Ahora habrá que enfrentar desafíos, problemas, es lo que estábamos estudiando el día de ayer en la lección. Habrá que enfrentar pruebas por vivir en el terreno del enemigo, pero el enemigo ya ha sido derrotado, aún inflige daño, aún puede hacernos caer, aún hace todo lo posible por desestabilizar a la iglesia, pero por eso mismo cada uno de nosotros tiene el deber de poder poner a Cristo en primer lugar en su vida y ayudar primero a sus hermanos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y luego a aquellos que están alrededor para que conozcan a Cristo, para que sepan que que podemos vivir de otra manera, que no hay que vivir ya en rebelión, ya no tenemos por qué estar alejados de la casa de Dios. Ahora podemos volver en Cristo, gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso estos pasajes deben leerse un poco en todo el contexto. Deberíamos haber retrocedido un poco más, porque ahí hablaba sobre la muerte la muerte de su cruz, o la sangre de su cruz, que está más adelante, más atrás en el texto, para mostrarnos que en realidad este misterio tiene que ver con cómo tú y yo hemos sido salvados, y lo que entendemos ahora es que hemos sido salvados por la gracia de Jesús, que se entregó a sí mismo, y gracias a eso podemos congregarnos en un solo cuerpo, que es la iglesia, que está unida al cielo en virtud de lo que Cristo logró en la cruz y con su resurrección. Muy pronto esta unión no será solamente espiritual, muy pronto estaremos realmente en el cielo y luego en la tierra renovada para vivir con Jesús por la eternidad. Pero eso es gracias a la obra del plan de salvación, a lo que Cristo hizo. ¿Qué hay más ahí? Hay muchísimo más, porque como Dios hizo para desprenderse de su gloria y morir en la persona de Cristo Jesús para salvarnos, es un tema que vamos a estudiar por la eternidad. Ahora comprendemos lo que necesitamos, y lo que más necesitamos es poner nuestra vista en nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso me gustaría que oráramos para que el Señor nos ayude a no apartar nuestra vista de Jesús, y en cambio podamos nosotros ahora vivir con esperanza, la esperanza de gloria que tenemos en Jesús. Bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra. En ella somos edificados y crecemos para poder realmente sentirnos gozosos, porque hemos nosotros experimentado en nuestra vida el misterio de que Cristo nos ha redimido. Padre, queremos mantenernos unidos como cuerpo, como iglesia, para que tu gracia y tu amor nos edifique en amor y podamos crecer de esa manera a la estatura de nuestro Salvador. Pedimos tu ayuda, pedimos tu asistencia con tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que por favor bendigas a todos los que están en este momento en sintonía de este programa de estudio, para que tú les bendigas en todo lo que necesitan. Gracias por tu paciencia y amor. Oramos en Jesús. Amén.